Hola, buen día. Nuestro grupo está conformado por Sara Contreras, Catalina Lozano, Alejandra Quiroga y quien les presenta Juliana Duarte. El día de hoy vamos a hablar y a exponer sobre los orígenes del cerebro vocal en los humanos. Pasaremos a aclarar sobre los contenidos de la presentación. Como primer contenido tenemos la introducción. Segundo, anatomía y fisiología de la laringe. Tercero, corteza motora de la laringe. Cuarto, neurociencia comparada de la corteza motora de la laringe. Quinto, neurociencia comparativa del aprendizaje de la producción vocal. Y sexto y último, modelos evolutivos del sistema audiovocal humano. Como resumen, tendremos todo lo que abarcaremos y hablaremos en esta presentación, y con todos los ítems mencionados anteriormente. Aquí pueden encontrar una vista plena del resumen como tal de lo que ya mencioné. Como introducción, tenemos que la comunicación vocal en los humanos se caracteriza por una serie de componentes distintos que no se encuentran en los primates no humanos y en la mayoría de los animales. Tenemos dos cambios. El primero son cambios filogenéticos en la estructura y en la función del cerebro humano, y el segundo, cambios evolutivos que se han producido en la corteza de la laringe. A lo largo de esta presentación vamos a resolver la pregunta de cómo surgieron estas capacidades. Tenemos dos problemas evolutivos. Uno es cómo la corteza motora de la laringe de los humanos evolucionó de un precursor de la corteza motora de la laringe no vocal, y el cómo los humanos adquirieron la capacidad de aprendizaje vocal de una especie ancestral que carecía de esta capacidad. Estos son eventos evolutivos independientes. También vamos a ver que los nuevos modelos intentan establecer una conexión evolutiva entre el control cortical de la vocalización y la capacidad de aprendizaje vocal. Como segundo tema, tenemos la anatomía y la fisiología de la laringe. La laringe es un órgano de la vocalización de los mamíferos. Y como su inervación tenemos que proviene de la división braquiomotora del nervio vago. La laringe tiene dos funciones. La primera, servir como forma de protección de las vías respiratorias, la cual hace que la comprensión de los pliegues vocales formen un cierre secundario en las vías respiratorias por debajo de la epiglotis. Y la segunda función es actuar como fuente primaria del sonido para la comunicación vocal. La composición es de cartílagos, un hueso, músculos laringeos intrínsecos y músculos laringeos extrínsecos. Suspendidas dentro de la laringe se encuentran los pliegues vocales. La composición de los pliegues vocales es el músculo tiroaritenoideo y el ligamento vocal. Estos están envueltos en una cubierta membranosa. El cuerpo y la cubierta forman juntos un sistema dinámico no lineal que vibra de forma compleja y periódica cuando el aire pasa por el espacio entre los pliegues vocales, un espacio conocido como la glotis. Tenemos que la vocalización, fonación y voceo es un proceso de producción de sonido a través de la vibración de los pliegues vocales. Tenemos tres dimensiones de movimiento de la laringe. Como primera dimensión tenemos que la glotis puede abrirse o cerrarse separando los pliegues vocales o juntándolas en la línea media. Estos tienen tres contracciones musculares. La primera es la contracción del músculo cricoaritenoideo posterior, que abduce los pliegues vocales haciendo oscilar los cartílagos aritenoides en forma de cuerno. La segunda es la contracción del músculo cricoaritenoideo lateral, que interviene en la acción del cricoaritenoideo posterior. Y por último tenemos la contracción de los músculos interaritenoideos, que atrae los cartílagos aritenoides hacia la línea media, efectuando ambos la aducción de los pliegues vocales. En la imagen podemos observar los músculos de la laringe y tenemos que el 3 es el músculo cricoaritenoideo posterior y el 6 el músculo cricoaritenoideo lateral. Como segunda dimensión tenemos que, partiendo de una posición de aducción para la vocalización, hay dos conceptos. El primero, los pliegues vocales pueden estirarse haciéndolos vibrar a una frecuencia fundamental más alta. Y el segundo, los pliegues vocales pueden relajarse haciéndolos vibrar a una frecuencia fundamental más baja. Teniendo en cuenta
Esto, el estiramiento y la relajación de los pliegues vocales afectan a la frecuencia a la que vibran estas membranas al alterar ciertas propiedades físicas. Estas propiedades son la rigidez, el grosor y la tensión. Estas propiedades están controladas por los músculos cricotiroideo y tiroaritenoideo. Y con lo mencionado anteriormente, tenemos que la influencia neta del músculo tiroaritenoideo en el aumento o disminución de la frecuencia fundamental depende en gran medida de las interacciones no lineales con el músculo cricotiroideo. La mayor parte de la comunicación vocal en los seres humanos se basa en estas dos dimensiones mencionadas anteriormente del movimiento de los pliegues vocales. Se dice que el rápido ciclo entre las posiciones de la aducción y abducción para la alternancia entre los sonidos vocales y no vocales. El estiramiento o relajación de los pliegues vocales es para determinar el tono de voz. La laringe puede moverse verticalmente dentro del tracto vocal por la acción de los músculos laringeos extrínsecos. Los elevadores laringeos elevan la laringe durante la deglución. Y en estas imágenes podemos ver una aducción completa, que serían los pliegues vocales cerrados, y la abducción completa, que serían los pliegues vocales abiertos. Como tercer tema tenemos la corteza motora de la laringe. En esta voy a decir algunos conceptos importantes de la historia de la búsqueda sobre la corteza motora de la laringe humana. Para empezar, tenemos que el control voluntario de la laringe está mediado por la corteza motora primaria en la circunvolución presental del lóbulo frontal. La ubicación de la región de la corteza motora que controla la laringe fue controvertida durante gran parte del siglo XX. También en la búsqueda tenemos que Penfield asignó la vocalización a una amplia franja de la corteza motora orofacial. Y en un experimento observaron que la vocalización afectaba a las mismas áreas de la corteza motora que la expiración silenciosa. Basado a este hallazgo, se sugiere que el control motor de los músculos laringeos está muy integrado con la fuerza motriz de la vocalización, es decir, la expiración. Penfield también dice que la vocalización puede ser provocada a través de la estimulación de la corteza motora primaria humana en la ubicación similar a la observada en los estudios de imágenes cerebrales de la vocalización. Y por último, pero no menos importante, tenemos que a la luz de esta representación dual de la laringe dentro de la corteza motora, a lo cual me refiero a la laringe más dorsal y a la laringe más ventral, que la dorsal sería la corteza motora primaria orofacial y la ventral sería el extremo de la corteza motora orofacial en el giro subsenal y en el opérculo rolándico. Seguiremos hablando sobre la conectividad de la corteza motora a la laringe. Me gustaría empezar diciendo que se han realizado pocas investigaciones para poder evaluar la conectividad de las regiones de la corteza motora de la laringe dorsal en humanos. Las investigaciones que se llegaron a realizar fueron analizando esa conectividad por medio de imágenes de tensor de difusión, o más conocidas como resonancia magnética, donde se arrojaron que esa corteza tenía conexiones estructurales dentro de las cortezas sensoriales y motoras orofaciales ipsilaterales. ¿Qué quiere decir con el término ipsilateral? O sea, del mismo lado. La corteza motora de la laringe se asoció con una red de áreas cerebrales motoras del habla, como las que vamos a ver a continuación. La primera es la circunvolución frontal interior, que es la percepción y discriminación visual. Tenemos la corteza premotora, que es el control de movimientos motores de los músculos y el tronco. Corteza de asociación auditiva, que es el análisis e interpretación de sonidos. El área motora suplementaria es la que coordina movimientos bilaterales. El lóbulo parietal inferior es el que controla las expresiones faciales con emociones, o pues es el encargado de estas expresiones. Los ganglios basales son los que coordinan cambios de postura.
Este suprime movimientos involuntarios e inicia los movimientos musculares. El tálamo es el que envía información de los órganos sensoriales. Aquí en esta conectividad también podemos aclarar que Kumar y otros autores observaron una comparación del LMC, que es la corteza motora de la laringe, del mono y humano, donde la corteza motora de la laringe del humano tiene mayor conectividad con las áreas parietales, incluida la somatosensorial, el lóbulo más grande del cráneo, ya que ésta procesa la información por medio de la piel, o más conocida como la dermis. También con los músculos como la musculatura orofacial, la deglución involuntaria y las articulaciones. Los pocos estudios de imágenes cerebrales muestran la activación de una parte del cerebro que se encuentra en los hemisferios cerebrales, llamado opérculo o surco central de Rolando. Este es el responsable de que la activación de la corteza auditiva desaparezca por medio del otro surco que se llama silvio y así dificultará separar las respuestas motoras con las auditivas. Ahora tocaremos el tema de la conectividad interhemisférica. Para esto sabemos que la laringe y los pliegues vocales funcionan coordinadamente para así poder producir movimientos simétricos y sincrónicos. Esa simetría está inervada por un núcleo incierto por parte de la corteza motora de la laringe. Aquí hay una duda sobre si las cortezas motoras de la laringe, tanto izquierdo como derecho, se comunican entre sí. Y han habido inciertos sobre las fibras interhemisféricas que, aparte que el cuerpo calloso, también unen distintas regiones de los dos hemisferios del cerebro y hacen que haya un tipo de conexión y transmisión de información. En esta parte, la corteza motora de la laringe es la encargada de controlar la simetría y sincronización de los pliegues vocales, tanto izquierdo como derecho, donde el núcleo incierto que mencioné anteriormente son las conexiones interhemisféricas que promueven esa simetría. Por otro lado, la inervación de la mayoría de los músculos laringeos intrínsecos de las ramas del nervio vago son una activación asimétrica. El nervio laringeo desciende por debajo del nivel de la laringe para rodear los arcos aórticos inferiores antes de ascender de nuevo para así poder inervar los músculos intrínsecos, como se ve en la imagen reflejada en la diapositiva. Esto da una sincronía en el momento de la inervación de los pliegues vocales, pero hay una compensación en el grosor de los nervios que ayudan a la diferencia de la longitud. Cuando hay un equilibrio entre grosor y longitud, el potencial de acción, el cual hay que recordar que son cambios del potencial de la membrana que se propagan a lo largo de la superficie de células excitables. Este potencial de acción que ya mencioné, llegan a los músculos laringeos con diferencia de 2 a 4 milisegundos, ya sea al lado izquierdo como el derecho. Como gran resumen en este apartado, o gran conclusión, el sistema motor laringeo funciona de manera bilateral, por lo mencionado anteriormente, para así inervar los dos pliegues vocales de manera correcta y simétrica. La conectividad córtico-vulvar. La proyección córtico-vulvar es una conexión eferente conocida en la corteza motora de la laringe que contiene neuronas motoras que inervan a los músculos laringeos. Por parte de los monos, la corteza motora de la laringe hace una proyección indirecta al núcleo de esta misma, por medio de la sinapsis en la formación reticular. Esta es la unión de núcleos y fibras nerviosas del tronco encefálico. Algunas preguntas que se hacen en distintos estudios es que si la proyección de la conectividad humana se origina de la corteza motora de la laringe dorsal o ventral. Han hecho muchas hipótesis sobre la evolución de la vía directa de la corteza motora de la laringe. Hasta el núcleo apoya el control voluntario de la vocalización. Asimismo, como se explica el aumento de control sobre los músculos laringeos. En primates, se incita las llamadas vocales mediante la estimulación de la sustancia gris periacueductual,
que es la sustancia que rodea el conducto del encéfalo en el mesencéfalo. Por otro lado, en su estimulación en la corteza motora de la laringe se realiza la contracción de los músculos laringeos sin impulso respiratorio para así poder llegar a una correcta vocalización. Por otro lado, podemos ver que la estimulación de la corteza motora de la laringe en humanos hace que se dé la vocalización donde sí se debe tener impulso respiratorio, al igual que la expiración voluntaria, pero no la inspiración voluntaria. Los cambios anatómicos y neurales en el sistema voluntario de la respiración se han dictado como requisitos esenciales para la evolución del habla. Y como último en este apartado tenemos el modelo de sistema vocal único. Aquí hay solo un sistema vocal ubicado en el cerebro que interviene en todas las funciones vocales de la comunicación y expresión humana. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque aquí se incluye el habla, canto y la expresión. Todo esto es llamado como la expresión de las emociones. Myers observó por medio de estudios que un grave trauma neurológico en personas humanas impacta en el habla o vocalizaciones emocionales, pero sin afectar las demás. En cambio, otros investigadores plantearon una hipótesis donde el sistema vocal humano puede dividirse en dos funciones. Primera es la corteza motora de la laringe para vocalizaciones que se aprenden, como habla y canto. Y segundo es que el eje de la sustancia gris periacuenductal para vocalizaciones emocionales. La corteza motora de la laringe, como la corteza cingulada anterior, o sea, cingulada, quiero decir es que ayuda a la formación de emociones, así como la conducta, aprendizaje y memoria, participa en la producción de patrones vocales que se aprenden como hablar, cantar y vocalizaciones emocionales. Aquí estudios dicen que hay un sistema vocal motor integrado. Este incluye la corteza motora de la laringe y la sustancia gris periacueductal. Pueden llegar a impulsar la vocalización que se aprende y expresiones vocales de las emociones de los humanos, como por ejemplo que una lesión de la corteza motora de la laringe afectaría el habla proporcional como la fascia motora. Neurociencia comparada de la corteza motora de la laringe. En el primer apartado tenemos la primate corteza motora de la laringe. Se realizó una investigación con macacos y monos ardilla y se ha revelado que la corteza motora de la laringe no humana difiere a la humana en su ubicación cortical y participación vocal. Principalmente la corteza motora de la laringe de los monos se ubica en la corteza premotora ventral, y las investigaciones dicen que la estimulación eléctrica de la corteza motora de la laringe contrae los músculos laringeos, mas no produce cambios respiratorios para la vocalización. En general, la corteza motora de la laringe del mono es una región que controla la laringe, pero no juega un papel importante en la vocalización. También se realizó un estudio de lesiones en los grandes simios, los cuales se redujeron debido al peligro de extinción de estas especies. Sin embargo, los datos demuestran que la corteza motora de la laringe de los grandes simios es intermedia a la corteza motora de la laringe en monos y humanos en su ubicación cortical y participación vocal. Los autores expuestos en el artículo, Layton y Sherrington, mapearon funciones motoras corticales en 3 especies de grandes simios, chimpancé, gorila y orangután, y observaron una variedad de movimientos laringeos como lo son la aducción y abducción de los pliegues vocales, y una emisión de sonidos en forma de gruñidos. Hines afirmó ser capaz de provocar la vocalización en 1 de 3 chimpancés a través de la estimulación eléctrica. Finalmente, el fenotipo vocal intermedio sugiere que para aumentar el control vocal motor ya había empezado en la época del último ancestro del linaje. Seguimos con la duplicación y migración. Layton y Sherrington sugieren que un primer paso en esta evolución fue una reubicación posterior de la corteza motora de la laringe desde la corteza premotora ventral en los monos al giro precentral ventral en los simios. En segundo lugar, la estimulación eléctrica en simios y humanos sugiere una mayor similitud de las respuestas vocales.
Esta estimulación de la corteza motora de la laringe en simios y cerca de la corteza motora de la laringe ventral en humanos provoca sonidos parecidos a los gruñidos. Y en tercer lugar, la activación y la morfología de la corteza somatosensorial posterior a la corteza motora de la laringe dorsal se ve afectada por la experiencia del canto. De este modo, la corteza motora de la laringe dorsal puede tener una mayor asociación con formas vocales característicamente humanas, como el habla y el canto. También es una novedad humana. Puede estar relacionada con la aparición evolutiva de las capacidades vocales específicas de los humanos, como lo son el control voluntario de la vocalización y el aprendizaje vocal. Continuamos con el modelo de duplicación más migración. Este postula que la corteza motora de la laringe dorsal evolucionó por la duplicación de áreas motoras relacionadas con la vocalización y que la corteza motora de la laringe ventral requirió pocos cambios en la materia blanca para lograr la funcionalidad vocal y control de la respiración, seguido de una migración hacia la región orofacial de la corteza motora. Esto quiere decir que la corteza motora de la laringe dorsal y ventral comparten patrones de expresión génica en relación con el giro precentral circundante. Esto sugiere fuertemente que estas regiones del cerebro tienen un origen en común. Próximo tenemos el modelo de duplicación local, el cual propone que la corteza motora de la laringe dorsal evolucionó por duplicación de una parte no vocal adyacente de la corteza motora. Esta no requeriría una migración evolutiva extensa de cuerpos de células neuronales. Los autores expuestos en el artículo Chakraborty y Jarvis proponen que los loros poseen sistemas vocales de caparazón y núcleo, y plantearon la hipótesis de que el caparazón vocal motor surgió por duplicación del núcleo y a su vez surgió por duplicación de áreas motoras no vocales. Estos son procesos similares que pueden haber ocurrido durante la evolución humana. Aquí podemos observar la imagen número 5, la cual muestra el modelo de duplicación más migración y el modelo de duplicación local. La región coloreada de púrpura en el cerebro anatómico es la corteza motora primaria del giro precentral. Las flechas amarillas significan migraciones que resultan en la reubicación de un área del cerebro entre especies. Y las flechas rojas significan migraciones, ya sean distantes o locales, que ocurren después de la duplicación de áreas cerebrales. Seguimos con el descenso de la laringe. Con respecto a la evolución humana, es uno de los cambios periféricos más notables relacionados a la vocalización. Se cree que este cambio estructural liberó la lengua para aumentar la complejidad de los repertorios fonémicos en humanos. Aún se cuestiona si es una fuerza impulsora de la reorganización de la corteza motora de la laringe en humanos o fue una adaptación independiente. Esto requiere de futuros estudios comparativos de especies animales con laringe descendida. Por otro lado, aparte de los humanos, hay muchas especies de mamíferos con la laringe descendida que carecen de la capacidad de la vocalización. Por tanto, si la corteza motora de la laringe ha sufrido una reorganización en estas especies, los cambios se pueden relacionar con cambios periféricos en la posición del tracto vocal de la laringe más que con la aparición de complejidad vocal y aprendizaje vocal. En cuanto a la confluencia braquiomotora, hay otra hipótesis evolutiva sobre la ubicación inusual de la corteza motora de la laringe dorsal en el cerebro humano, la cual se basa en los núcleos braquiomotores, los cuales están el núcleo motor del trigémino, que controla los músculos de la mandíbula, y el núcleo motor facial, que controla los músculos de los labios, entre otros músculos faciales. Por tanto, es posible que la ubicación de la corteza motora de la laringe dorsal lograra una confluencia cortical de los sistemas braquiomotores para la laringe, la mandíbula y los labios. Este también puede ser un modelo de la evolución del habla. Neurociencia comparativa del aprendizaje de la producción vocal. Aprendizaje vocal. Bien se sabe que la mayoría de los animales tiene la capacidad de vocalizar, pero varían su capacidad de aprendizaje vocal. Como tal, el aprendizaje vocal es la capacidad de aprender cuándo producir vocalizaciones a partir de un repertorio existente, generalmente innato.
Consiste en agregar nuevas vocalizaciones por medio de la imitación vocal. Esto es un abrebocas como requisito previo para la evolución del habla y canto en los humanos. En consecuente, tenemos el aprendizaje de producción vocal en mamíferos. En cuanto a los grandes simios, algunos simios producen sonidos novedosos. Estos los producen de manera no vocal, mediante el uso de fuentes de sonido como relamerse los labios o silbar. Pueden tener un grado limitado de control sobre la laringe y tienen una capacidad limitada para el aprendizaje. Más allá de las habilidades de los monos, no se acercan a las habilidades de los bebés humanos. Hay otros animales donde el aprendizaje vocal se pronuncia en 3 linajes de aves. También en varias especies de mamíferos como elefantes, cetáceos, algunos murciélagos y pinípedos. Como tal, el concepto de aprendizaje vocal no es solo una capacidad motora, sino un mecanismo sensoriomotor que permite convertir un sonido percibido en un conjunto de comandos motores que pueden reproducir ese sonido. Bueno, este artículo también nos habla de los pájaros cantores como modelo de aprendizaje de la producción vocal. Y lo hacen porque hay análisis comparativos que han demostrado un alto grado de similitud anatómica entre el sistema de canto aviar y el sistema audiovocal humano. Resulta que el sistema de canto aviar consta de 2 vías interconectadas, una vía vocal motora descendente y una vía proencefaloestriatal circular. Entonces, se hizo una comparación directa en la producción vocal imitativa y no imitativa de melodías simples en humanos. Así que mientras que ambos la vocalización imitativa y no imitativa involucró un conjunto idéntico de las áreas cerebrales, motoras y sensoriales, la imitación vocal preferentemente involucró la red corticoestriatal, incluyendo la corteza motoro-dorsal y ventral, el área motora suplementaria y, más notablemente, el estriado. Este resultado presentó una analogía con los pájaros cantores, apoyando la similitud de función entre el cuerpo estriado humano y el área X del pájaro cantor en la formación de modelos inversos de objetivos auditivos. Bueno, ahora vamos a hablar de los modelos evolutivos del sistema audiovocal humano. Resulta que Ackermann propuso un modelo de 2 etapas en el que el control vocal motor y el aprendizaje vocal se dan en procesos de evolución independiente. Pero para que haya esa separación evolutiva, implica la existencia de una especie ancestral de primate que tiene 2 características primordiales. La primera es que tiene la capacidad de producir voluntariamente patrones vocales flexibles y la segunda es que es incapaz de aprender vocalizaciones de sus conespecíficos. Para esta perspectiva solo quedaría identificar la ventaja selectiva de la primera habilidad en ausencia de la segunda. Por lo tanto, se habla de 2 posibilidades. La primera posibilidad dice que el control voluntario de la laringe evolucionó para regular las funciones laringeas no vocales, pues como lo son la deglución, aunque no está claro que los humanos difieran de otros primates en este aspecto. Pero, por otro lado, una ventaja selectiva más probable podría ser que el control voluntario de la laringe permitiera al primate ancestral hipotético exagerar selectivamente el tamaño aparente de su cuerpo para comunicar un rango social más dominante. En el artículo se considera una alternativa en la que la evolución del control vocal motor y el aprendizaje vocal están vinculados. Para esto se pone como ejemplo el fascículo arqueado, que son esas fibras nerviosas que están pintadas en azul en la imagen. Estas fibras nerviosas conectan las regiones auditivas del lóbulo temporal
con el lóbulo frontal. Resulta que este arco existe al menos de una forma muy básica en los monos. Quiere decir que la conexión temporofrontal se dio antes que la aparición de la corteza motorolaringea dorsal. Esto sugiere que han habido múltiples cambios neuronales en el sistema vocal a lo largo de la evolución de los primates, en lugar de una sola adaptación que haya precipitado cambios en las habilidades comunicativas humanas. La tabla En el que estamos artículo viendo se en este considera momento una es un alternativa resumen en la que que la proporciona evolución una del control visión vocal motor filogenética y de el las capacidades aprendizaje vocal están conductuales vinculados. y de las Para estructuras esto se pone neuronales como ejemplo relacionadas el con la fascículo arqueado, vocalización que y el son esas aprendizaje fibras vocal. nerviosas que están Al pintadas lado en azul en izquierdo la se imagen. puede ver una filogenia Estas fibras aproximada de los nerviosas grupos de conectan especies las para regiones los cuales hay auditivas datos del lóbulo neurocientíficos temporal disponibles para con comparar, el lóbulo frontal. mientras que en el lado Resulta que derecho este arco resaltan existe los al menos de cambios una a lo forma largo del muy sistema básica vocal en los motor monos. durante la Quiere evolución decir de los que la primates. conexión temporofrontal se dio La tabla que antes estamos viendo en este que la momento es un aparición de la resumen corteza que motorolaringea proporciona una dorsal. visión filogenética de las capacidades Esto conductuales sugiere y que de han las habido estructuras múltiples neuronales cambios relacionadas neuronales con en la el sistema vocal vocalización a lo largo y el de la aprendizaje evolución de los vocal. primates, en Al lado lugar de una izquierdo sola se puede adaptación que ver haya una precipitado filogenia cambios en aproximada las de los habilidades grupos de especies comunicativas para los humanas. cuales hay datos. En este momento estamos viendo la figura 7 que nos proporciona el artículo. En el panel izquierdo presenta el presunto estado ancestral de los primates con un fascículo arqueado básico que conecta las áreas auditivas con el giro frontal inferior y este se proyecta a una corteza motora laringea no vocal. El recuadro en rojo representa el fascículo arqueado. El recuadro en azul representa el giro frontal inferior, que también lo podemos ver en amarillo en la imagen del cerebro. Y por último, la corteza motora laringea no vocal está representada por el recuadro verde. Por su parte, el panel derecho presenta una hipótesis para el surgimiento conjunto del control voluntario de la vocalización y el aprendizaje de la producción vocal a través de un proceso de duplicación de vías cerebrales, donde las regiones y vías cerebrales expandidas y potencialmente duplicadas se resaltan con sombreado púrpura o morado en comparación al camino ancestral, que pues es el que está al lado izquierdo, como ya lo mencioné anteriormente. De acuerdo con esta imagen, el control voluntario del aparato vocal y el aprendizaje de la producción vocal coevolucionaron durante la evolución humana, en lugar de evolucionar de manera fragmentaria y secuencial. Bueno, ya a modo de conclusión o aclaración de dudas, el artículo nos deja lo siguiente, y es que la corteza motora laringea, tanto la dorsal como la ventral, pueden tener funciones distintas en el control de la laringe durante la vocalización y la protección de las vías respiratorias. Además, pues tienen diferentes conexiones aferentes y eferentes. Por otro lado, el sistema de canto aviar y el sistema audiovocal humano pueden haberse basado en mecanismos similares para el aprendizaje vocal. Y por último, aclaran que sí se puede confirmar que la duplicación de la vía cerebral es el mecanismo de la evolución del sistema vocal en los pájaros cantores. Entonces, un mecanismo similar puede proporcionar un modelo parsimonioso para la aparición simultánea del control voluntario de la vocalización y la capacidad de aprendizaje vocal en humanos.